Bien, buenas tardes con todos. Recibo mi cordial saludo. Seguimos a continuación con nuestro programa. Presentamos para ello a Alberto Camus, que nos hablará sobre leer es chévere. Alberto Camus es especialista en marketing digital y apasionado en la lectura. Él crea contenidos en Internet para motivar a otras personas a leer. Adelante, Arno. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Me ves? ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos, por favor. Continúe, lo escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Y sí, efectivamente, hoy voy a compartir con ustedes una pequeña presentación en la cual les quiero contar un poco sobre mi experiencia como lector y cómo esto puede también contagiar a que otras personas logren conseguir encontrar su siguiente lectura de manera satisfactoria. Para eso tengo una presentación que les voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. ¿Me pueden confirmar si ya lo están viendo, por favor? Perfecto, sí, por favor. Genial. Entonces, eh, siempre me pregunto y le pregunto a muchas personas, ¿no? ¿Qué es leer para ti? Leer puede ser muchas cosas. Particularmente siempre digo que para mí leer es chévere y que de repente hay muchas personas que aún no descubren este lado divertido o lado que pueden disfrutar la lectura de una manera enriquecedora, ¿no? Entonces yo he preparado esta pequeña guía que busca pues a que las personas puedan luego conseguir su siguiente lectura de manera satisfactoria. Antes les quería presentar un poco sobre quién soy. Mi nombre es Arnold Camus, soy, como ya me mencionaron, soy creador de contenido, soy comunicador y también me gusta mucho leer. Y esto lo comparto a través de Internet, que hace un espacio en el cual yo puedo pues, expresar lo que me gusta, lo que no me gusta y varias cosas alrededor de los libros, lo cual está genial. Pueden visitar leerrotodo.com y eso, ese es el pequeño intro que quería comentarles a todos. Y bueno, dentro de esta guía que yo tengo como una para que las personas se puedan enfrentarse un poco y encontrar su siguiente lectura, siempre digo que debemos comenzar por lo básico. Muchas personas durante el largo de los años, de repente en su etapa de primaria y secundaria, sienten cierto rechazo de los libros porque estos suelen ser una pequeña una obligación. Entonces, debemos enfrentar este miedo y digo, siempre el primer paso para esto es vencer el miedo y entender que si bien venimos de un formato de educación donde los libros eran una obligación y tenías que leerlos porque al final del mes tenías que presentar un informe y luego tenías que recibir una nota, debemos dejar de lado estos recuerdos que pueden ser para algunas personas, no para todos obviamente, un recuerdo bastante agridulce y no muy grato. Y entender un poco que cómo es que esto ha afectado un poco a la sociedad peruana, ¿no? Hacia el año pasado, el Ministerio de Cultura publicó un informe donde decía que eh, peruanos leen un libro al año en promedio. Es uno de los números más bajos a nivel regional, lo cual es bastante impactante. Entonces, debemos, yo creo, y mi propuesta es que tal vez por este miedo que existe y que debemos empezar a vencerlo. Yo, por ejemplo, soy un lector por accidente. ¿Y por qué digo que es por accidente? Yo realmente leí porque era un niño, un estudiante un poco flojo en primaria y el profesor que yo tenía sobre el plan lector dijo un mes, ustedes pueden elegir el libro que quieren, yo este mes no les voy a asignar ninguna lectura. Para mí fue genial porque dije, voy a leer Harry Potter del escritor J.K. Rowling porque ya hay una película, la película la puedo ver, si no termino de leer el libro, expongo y ya está. Tengo mi nota fácil, asegurada y ya no hay ningún problema al respecto. Sin embargo, creo que este fue el inicio de todo un viaje lector para mí porque descubrí que había otros tipos de libros que tocaban fantasía, romance, eh, ciencia ficción, todo ese tipo de cosas que yo antes no conocía y que los libros podían ofrecerme. Era una persona de 11, 12 años aproximadamente y yo comencé de esta manera. Entonces descubrí, pasé de este miedo, lo vencí y ahora pues estoy tocando otro tipo de contenidos a través de este accidente que encontré. Luego empecé a disfrutar otro tipo de lecturas, este fue el inicio como lector, y bueno, una vez que logres enfrentar este miedo y busques vencerlo, yo siempre digo que hay un segundo paso, y es una fórmula que está muy asociada al primer paso. Esa es la fórmula matemática que nos va a permitir disfrutar un poco de los libros. Y es que el miedo menos el libro indicado, o sea, el libro que realmente te va a acercar a la lectura, es igual a amor por los libros. Puede que muchas personas siempre digan, no, a mí no me gusta leer, y es realmente que de repente no has encontrado ese libro que logre moverte y logre hacerte descubrir que también a través de las palabras en un libro de 300, 400 páginas puedas descubrir personajes, historias, tramas que de repente sí te enganchan por completo. ¿Y cómo es que puedes conseguir esta,
esta forma de encontrar un libro indicado, es que un consejo que yo doy es que siempre asocies tus gustos actuales con libros. Es muy fácil, o sea, es probable que ahora tú tengas una serie favorita, una película favorita, un videojuego favorito, y puedas descubrir de repente a través de estos contenidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se hizo muy de moda a partir del juego del calamar, eh, todos estos de las personas que son encerradas en un solo lugar y tienen que sobrevivir. Y esto, por ejemplo, está bastante relacionado a Battle Royale de Koshun Takami, que son 42 estudiantes que son encerrados y uno va a sobrevivir. También puedes recordarles a los Juegos del Hambre, donde son un grupo de adolescentes que son encerrados en un domo y deben también sobrevivir. Entonces, así de repente te gustó y quieres leer más historias relacionadas, puedes encontrar a partir de la serie libros relacionados. Por ejemplo, a muchas personas les gustan los videojuegos. Y ahora justo con la noticia de Facebook y Meta, hay un libro que se llama Ready Player One, donde, por ejemplo, el personaje principal tiene que descubrir ciertos acertijos dentro de un juego y ganar una recompensa. Si te gusta la ciencia ficción, los astronautas, puedes leer El Marciano, este astronauta que se lo dejan en Marte por accidente porque piensan que está muerto y tiene que sobrevivir hasta que puedan volver por él. Es un libro fascinante también. Si, por ejemplo, les gusta el terror, los demonios, hay libros como No soy un serial killer, que es un libro que narra cómo un adolescente está muy obsesionado con la muerte y pues para paradoja de la vida se va a enfrentar a momentos relacionados a muertes y demonios, lo cual también es increíble si te gusta el terror mezclado con fantasía. Si te gustan, por ejemplo, series como Young Royals, hay un libro que se llama, no es igualito, pero se asemeja, que es Rojo, Blanco y Sangre Azul, donde tenemos al presidente, al hijo de la presidenta de Estados Unidos con el hijo de la reina de Inglaterra y ambos tienen un romance secreto. Y por ejemplo, te gustan historias de amor, de nuevos comienzos. Es este autor que se llama Nicholas Sparks, probablemente que hayan leído anteriormente, hayan visto películas como El diario de Noah, que es una película súper conocida, pero este libro me gusta a mí, es uno de mis favoritos porque mezcla romance y cierto suspenso alrededor de una joven que tiene que comenzar una vida de nuevo. Si de repente te gusta la magia, ¿no? Cosas como Harry Potter, pero de repente no quieres leer Harry Potter porque crees que ya está muy tocado. Hay libros como de Victoria Schwab, que se llama Una magia más oscura, que es increíble porque también mezcla a una persona que maneja la magia y puede trasladarse entre mundos diferentes. Si te gusta la investigación, por ejemplo, tienes La verdad de Harry Keber, donde un escritor debe descubrir si su mentor es un asesino o no. Entonces, hay muchas opciones que tú puedes ir asociando de acuerdo a tus gustos y puedes ir encontrando libros y de acuerdo a esta manera puedes ir nutriéndote tú como lector e ir evolucionando. Una de las opciones más fáciles que siempre digo es usar películas. Las películas muchas veces están siendo, o series, están siendo creadas a base de libros ya publicados. Entonces eso te permite a ti revivir la historia a través de una perspectiva diferente, incluso mucho más detallada, porque recordemos que los libros tienen 300, 400 páginas, hasta mucho más, y las películas solo tienen 1 hora y media, 2 horas máximo, así que siempre la experiencia va a ser muy diferente. De repente ya sabes un poco sobre el final, pero la forma en cómo el autor llega hacia ese final, créanme que es mucho mejor a veces en los libros que en las películas. Entonces también es una alternativa muy, muy importante para poder descubrir nuevos libros. Una vez que tú ya logras encontrar esta lectura, encontrar esa forma en la que tú puedas descubrir que los libros también son interesantes, entra un tercer paso, donde debes generar un hábito de lectura. Esto no es muy fácil, realmente es un hábito, algo que tienes que generar a largo plazo. Y aquí les doy unos consejos que creo que son muy importantes para que los puedan seguir y puedan empezar a generar un hábito de lectura dentro de su día a día. El primero, y es muy importante, siempre establecer un horario. Escoge un momento en el día dedicado solo para ti y tu libro. Puede ser de repente muy en la mañana antes de comenzar a trabajar o de estudiar, o de repente antes de dormirte, media hora antes, separarte y apagar tu celular, distracciones y empezar a enfocarte. Es muy importante que establezcas un horario y lo mantengas porque eso va a generar el hábito. Luego, ya habíamos hablado de esto, es muy importante que no te fuerces a leer un libro. Siempre busca un libro que si te motive a leerlo. Si te fuerzas, te desanimas a mitad de camino, lo abandonas y vas a tener un libro más en tu biblioteca que no terminaste de leer. Establece metas muy claras, todo a tu ritmo. Nadie tiene que leer 10.000 libros al año. No tienes que leer como tu amigo que de repente lee 3 libros al mes. Todo va a tu ritmo. Si es que puedes leer un libro al mes, genial. Y lo puedes ir haciendo seguimiento.
este mes voy a leer un libro, tiene 800 páginas, cada semana voy a leer 200, por ejemplo. Establece metas realistas de acuerdo a tu tiempo, a tu forma de lectura, a qué nivel de lectura también tienes tú. Entonces creo que eso es bastante importante para poder no desmotivarnos mientras seguimos avanzando en este viaje para encontrar el libro perfecto. Luego está, siempre lleva un libro contigo. Tenemos muchas oportunidades durante el día. Ahora que estamos empezando a salir más, antes de repente era un poco más difícil porque estábamos en casa, pero ahora que salimos más, siempre tenemos tiempo en el transporte público, de repente mientras esperamos la cita de un doctor. Si llevas un libro contigo, créeme que ese tiempo va a pasar volando y va a ser increíble porque vas a aprovecharlo con historias y personajes que te van a acompañar en cualquier momento. Siempre lleva un libro en tu mochila, en tu cartera, créanme que es bastante, siempre vas a encontrar un momento que por lo menos 5 o 10 minutos vas a poder avanzar con tu lectura. Luego, una vez que termines este libro, lo bonito de Internet es que ha logrado que pues, se puedan crear comunidades a partir de gustos muy similares o incluso para que puedas compartir con tu familia y tus amigos. Compartir tu experiencia es bastante nutritivo al proceso de lectura. ¿Por qué? Porque no permite conocer otros puntos de vista. Los libros son bastante subjetivos a veces cuando los lectores tienen ciertos conocimientos previos o cierta visión o ciertas experiencias diferentes. Entonces, compartir una opinión hace que la lectura sea más nutritiva porque de repente a alguien no le gustó algo, a alguien sí le gustó y empiezan a debatir por qué y por qué no. Nadie va a tener relación, nadie va a tener la verdad absoluta, pero esto de aquí hace que pues uno disfrute mejor los libros. Créanme que es una sensación totalmente que se disfruta mucho. Y bueno, luego, una vez que ya ustedes han pasado por todo este proceso en el que hemos primero comenzado con vencer el miedo, vencer a que el libro no es un enemigo, el libro también puede ser un amigo, puede ser una opción para divertirse y al mismo tiempo poder aprender cosas nuevas, poder nutrir nuestra imaginación. Una vez que superamos este miedo y encontramos el libro indicado, vamos a vencer el miedo porque vamos a usar el miedo que teníamos, el libro que nos gusta y va a desaparecer por completo, es como la cura. Y luego a partir de eso vamos a encontrar libros asociados a los que nos gusta. Y las son algunas recomendaciones que son súper pocas por tiempo, no pongo más. Y bueno, mi recomendación es que siempre busquen las películas que han sido basadas en libros porque es una alternativa para poder empezar como lector y descubrir que puede ser divertido, puede ser chévere. Y paso 3, ya saben los pasos que les he dado para poder empezar a generar una lectura. Luego quería contarles que sepas como algo para tener en cuenta, que de repente no todos los formatos son especiales para cada uno. Venimos de repente de conocer los libros físicos y a veces puedes sentir que pues no te alcanza el tiempo, no te alcanza la forma en la que llevarlo a todos lados, porque de repente son libros físicos muy grandes. Hay alternativas que te pueden ayudar a poder disfrutar los libros o las historias de los libros, ¿no? Por ejemplo, tenemos audiolibros, que es un formato que está creciendo bastante hace un par de años, donde podemos escuchar narraciones de libros, cuentos, poesías, y te pueden acompañar mientras haces ejercicio, vas a comprar, estás manejando. Son increíbles y son bastante de utilidad en esos momentos donde tienes que compartir mitad tu tiempo. Puedes encontrar en páginas como Audible, que es de Amazon. Spotify también tiene algunos cuentos, algunas historias, sonolibros, scripts, son algunas plataformas que te recomiendo que puedas revisar para poder encontrar audiolibros. Audible, por ejemplo, esta plataforma te ofrece un primer audiolibro gratis para que puedas probar la experiencia y puedas disfrutar si de repente este formato es para ti o de repente no. Si de repente eres una persona que más está con, no sé, una tablet o un libro electrónico, los libros digitales te van a permitir disfrutar con un peso menor de repente historias a través de formato digital. Estos de aquí se pueden, hay dos formas hay dos tipos de libros. Los libros que ya son parte de un precio que debes comprarlos y aparte tenemos los libros de dominio público que a partir de cierta cantidad de años pues pasan a ser gratuitos para todas las personas y se crean bibliotecas de manera gratuita que tú puedes acceder. Una de ellas, por ejemplo, es la Biblioteca Alejandría, Ganso y Pulpo, el Proyecto Gutenberg, que recoleccionan historias que ya han perdido su derecho y las pueden disfrutar de manera gratuita y legal. Hay muchas alternativas también a partir de eso. Y luego tenemos autores que de repente han sido autopublicados, autores que de repente no han tenido la oportunidad de ir con sellos grandes y optan por publicar su contenido, ya sea por plataformas en internet o de manera física, a través de plataformas como cuáles. Tenemos Wattpad, Swig, Inkit, Book Breaks. Son plataformas en las que las personas pueden compartir sus historias y tú puedes acceder, en la mayoría de veces gratuitas. A veces hay unos contenidos de paga, pero ya sabemos que es una forma en la que los escritores también pueden empezar a generar ganancias y subsistir ante esta nueva realidad, la nueva tecnología, cómo podemos hacer que los libros también sean parte de la tecnología.
Y también pueden disfrutar a través de contenidos o plataformas web de los mismos autores. Entonces son esos tres formatos que quería contarles que podían ver como opciones y de repente el libro físico no es algo que te atrae mucho y que tampoco está mal, también está bien que puedas disfrutar las historias de otras maneras, así que las puedas revisar completamente. Entonces ese es un poco el viaje que quería compartirles en cuanto a, sabemos, primero, enfrentar el miedo, segundo, descubrir el libro que te gusta, y a partir de eso generar un hábito de lectura. Encontrar el formato que más se acomoda a ti va a lograr que tú con todas estas opciones, todos estos formatos, puedas disfrutar y encontrar que los libros también son chéveres, como digo yo, o puedes encontrar tu forma divertida, porque leer puede ser para ti divertido, puede ser romántico, puede ser de susto, va a depender mucho de ti. Y para cerrar, antes de repente de pasar a las preguntas, quería contarles que si es que quieren descubrir su siguiente lectura, comparto algunas reseñas o algunas noticias sobre libros en leerlotodo.com donde pueden pues, revisar y encontrar alternativas. Y también tengo un libro de cuento gratis que los he escrito, tengo 11 cuentos que pueden leer también en la parte derecha en Arnold Camus. Está mal escrito, arnoldcamus.com/metafísica y los pueden leer de manera gratuita. Y bueno, una vez terminado todo este proceso, quiero escucharlos para ver si es que puedo, en los minutos que quedan, resolver las dudas que puedan tener o algunos consejos que yo pueda darles dentro de mis conocimientos y experiencia. Muchas gracias, Arnold, por su ponencia muy interesante. Teníamos una pregunta acá que me hicieron llegar por interno. En principio es la siguiente. Fíjese usted, estamos en un mundo ya multimedia en el cual lo multimedia captura la imaginación mucho más rápido antes de que se empiece, digamos, a construir en los niños, según dicen algunos psicólogos, ¿no? El Ujú. tema es de que cómo podemos incentivar la lectura, ¿no? La lectura, digamos, recreativa, implica, al margen de que lo hagan en un documento impreso, en papel, o sea, un documento digital, cómo podemos competir realmente con un mundo multimedia donde la agilidad de la imagen supera a la lectura que por naturaleza muchas veces es un poco más, no lenta, sino un poco más demorada para poder tener creatividad. Gracias. Yo no, bueno, ahí voy a tratar de dar mi punto de vista. No creo que sea una respuesta absoluta a lo que voy a decir, pero creo que puede ser algo que es más que coexistir. Estamos, sería bastante imposible, sería imposible poder retener el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la virtualidad, pero creo que se puede convivir bastante. Ahora ha empezado a salir, no tengo títulos específicos porque tampoco los tengo a la mano, pero empiezan a salir libros en los que tú pues sobre todo para niños, ¿no? Donde tienes texto y a la par puedes escanear con tu celular y descubrir videos, sonidos, cosas que hagan que el libro también sea interactivo. Generalmente los niños o las personas más jóvenes suelen consumir a través de imágenes. Y es por eso que también eso yo recomiendo que lean o cómics o novelas gráficas, porque eso les permite, hace que el esfuerzo de la lectura sea un poco más fácil al momento de imaginar las cosas. Que eso puede ser un poco aburrido para los niños, ¿no? Pero mientras van entrenando, como digo siempre, la lectura no es que haga a veces de la noche a la mañana, es algo que tú vas entrenando y vas disfrutando. Entonces, los libros, como tú dices, multimedia están empezando también a salir y existir. De repente no hay una masificación tan grande de este tipo de formatos, pero yo calculo que dentro de un par de años la mayoría de libros para niños van a encontrar un código QR, una dirección página web en la que puedan disfrutar contenido adicional a través del mundo digital. Creo que es una forma bonita en la que podemos coexistir el libro físico con el contenido digital. No se va a detener, no va a ser como un enemigo, creería que sería imposible que los libros desaparezcan en el futuro cercano. Muchas cosas se dijeron de la radio cuando apareció el cine, cuando apareció la televisión, y seguimos escuchando radio en formatos como podcast. Entonces es increíble cómo evoluciona. Entonces de repente el libro está mutando y de repente en unos 50 años todos los libros, incluso no solo de niños, contengan contenido digital. Y eso hace que la lectura sea más entretenida y lleve a otro nivel de experiencia sensorial. Creo que va a ser bastante de coexistir y no tanto de una competencia uno contra otro, quién va a ganar y cuál va a perder. Ok, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de la llamada literatura light? ¿Sería una buena manera de iniciar el hábito de la lectura? Yo creo que hay diversos grados de lectura definitivamente y también hay diversos tipos de lectores. Creo que también hay muchos momentos en los que tú quieres leer algo que de repente sea mucho más fácil. A mí me pasa mucho que a veces leo libros complejos que tienen tramas muy complejas con muchos personajes y después uno queda cansado.
quieras o no, el libro es una actividad física y tu cerebro está trabajando constantemente. Mientras más tramas entrelazadas tengas, mientras más personajes tengas, vas a sufrir un poco más. Y cuando termines de leer el libro, sentirse cansancio y también satisfacción porque de repente te gustó el libro. Y al final dices, ahora quiero leer algo que de repente me ayude a descansar un poco. Creo que hay diferentes grados de lectura y eso permite que también historias un poco más fáciles de leer, con de repente menos personajes, tramas un poco más fáciles de desenredar. Creo que ambos pueden coexistir bastante bien y va a depender mucho del lector. También hay una evolución. Yo soy un fiel creyente de que de repente muchas personas que comienzan de repente con libros un poco más fáciles empiezan a retarse a sí mismos mientras van evolucionando, mientras van considerando que ya pueden aceptar otro tipo de retos lectores y poder disfrutarlos. Cualquier libro para mí es aceptado y cualquier libro creo que puede cumplir la misma función de, sobre todo en ficción, no es que tanto de repente en no ficción, de entretenerte, de poder disfrutar historias nuevas, personajes que te puedan hacer sentir diferentes cosas. Entonces, creo que así como surge esta llamada de literatura light, creo que también la puedes leer en un momento, en el inicio, dependiendo de qué tan lector eres, pero también hay lectores que comienzan con lecturas súper complejas. Entonces, pero es una herramienta que nos puede ayudar, sobre todo a personas que le tienen miedo a los libros y pueden decir, mira, descubre esto primero, leíste esto, ahora prueba ahora esto. Entonces, es bastante una evolución constante. Excelente. Acá me hicieron llegar una pregunta, fíjese, bien interesante. Me plantean lo siguiente. En estos momentos están conviviendo varias generaciones, los nativos digitales, ¿no? Los baby boomers, ¿cierto? La generación X, Y. Estamos Sí. conviviendo distintos perfiles, llamémoslo así, de personas, ¿no? En tal Ujú. sentido, las estrategias de construir hábitos de lectura para cada generación en este momento, digamos, van a diferenciarse y de qué manera se podría diferenciar. Claro, yo creo que la forma de diferenciar este tipo de cosas es una teoría, también una hipótesis. Va a depender mucho de la forma en cómo consumen el contenido y la información esas generaciones. De repente, antes las personas optaban por descubrir sus nuevas lecturas en el periódico, donde los domingos de repente recomendaban un libro nuevo y luego pasaban la semana a comprar ese libro. Era un formato en el que de repente no existía internet o internet no estaba muy masificado y a través de las revistas o a través de los periódicos conseguían o descubrían nuevas historias. Incluso también venimos de muchos años atrás, donde las historias se publicaban a través de revistas. Varios libros clásicos han sido publicados por tomos. ¿Y por qué? Porque compraban una revista, luego esperaban un poco más de tiempo y así se terminaban de escribir las historias. Entonces podemos ver cómo esto va evolucionando y va a depender mucho de la forma en la que se consume el contenido. Actualmente hay muchas formas de consumir, pero la mayoría es a través de repente de contenido digital, internet, redes sociales. Entonces acercarnos a esas personas tiene que estar bastante asociado a la forma en cómo ellos consumen este tipo de información. Es como nos vamos adaptando a la comunicación también. La comunicación es algo increíble porque se adapta a cualquier cosa. Yo, por ejemplo, particularmente, sé que de repente creo contenido para libros, pero lo que yo hago también para acercarme de repente a generaciones un poco más jóvenes es agarrar videos de TikTok, retos de TikTok que de repente no tienen nada que ver con libros y busco cómo asociar esto a los libros, cómo puedo asociar esto a que la gente pueda descubrir que también los libros también pueden ser entretenidos. Es bastante analizar el público objetivo que tienes al momento de comunicar y ver cómo consumen la información. De repente un público mayor consume información a través de una revista especializada, o de repente un público más joven consume contenido a través de Instagram o Facebook, o un público mucho más joven a través de TikTok o plataformas más que de repente están apareciendo constantemente. Entonces es cómo adaptar tu comunicación a esta forma en la que ellos consumen. No es imposible, créanme que puedes encontrar cualquier tipo de información o contenido en TikTok o en Instagram que han sido adaptadas para poder satisfacer a diferentes comunidades. Entonces es eso, creo que es bastante entender a la generación, como dices, ver cómo consumen información de manera general, no solo libros, y luego adaptar nuestros mensajes y la forma en la que podemos como hacer que también estas personas lleguen hacia los libros. Yo particularmente lo encuentro bastante divertido y retador cada vez que surge una nueva red social o surge un nuevo tipo de comunicación o de retos o de formas en las que las personas se comunican entre sí. Entonces es eso, analizar bastante las personas con las que estás tratando. Sí, es muy interesante, la verdad, y comparto su opinión, porque fíjese, yo me he comprado últimamente este libro, El espía del Inca, que es un tomo enorme, y Ujú. la verdad es de que ya voy en una buena cantidad de páginas y me nació la pregunta, mejor me gustaría verlo en una película, porque ya antes, digamos, uno tiene, digamos, la costumbre de leer y leer, se va encantando con la lectura, pero parece que las coyunturas, los tiempos ya cambian y uno se va acostumbrado al mundo multimedia
y de alguna manera se vuelve facilista en cuanto a la imaginación, ¿no? Y uno no va Sí. construyendo conforme va leyendo el libro, sino que Ujú. está uno empezando a esperar de que a uno le construyan la imaginación. Pues ahí hay un tema, digamos, interesante que habría que desarrollar, ¿no? Acá tenemos una Sí. pregunta interesante también. Mire, ¿qué tipo de libros cree que ayudan a capturar nuevos lectores? Como digo, cada lector es muy diferente. Pueden haber personas que comiencen leyendo con El Quijote de la Mancha, como pueden haber personas que comiencen a leer con Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es un libro infantil. Entonces, no, lo que yo siempre recomiendo es no ver al lector como una masa gigante y con una fórmula secreta en la que ya vas a descubrir, ah, mira, tienes que leer este y este libro automáticamente te va a volver lector. Los procesos de lectura son bastante complejos y bastante diferentes porque van a depender mucho de la percepción, de la experiencia, de las ganas de la persona, de su actitud, de su forma de ser. Todo eso influye mucho en tomar una decisión frente a un libro, que es algo opcional. Tomemos en cuenta que es algo opcional, que hay otras formas de entretenerse ahora. Tienes Netflix, tienes cine, tienes canciones, tienes un montón de formas de entretenerse. Y el libro, usualmente, no, algo de ficción, no necesariamente de no ficción, suele ser más para un proceso de entretenerse que al mismo tiempo te ayuda a desarrollar habilidades de lenguaje y de creatividad. No es un dos por uno, siempre digo, te diviertes y haces que tu cerebro y tu lenguaje vaya evolucionando. Entonces, creo que va a depender mucho de analizar, como yo dije al inicio, ¿no? Es automalízate. ¿Qué te gusta en la vida real que no tengan que ver con libros? ¿Te gustan las historias de las películas de terror? ¿Te gustan ese tipo de música? ¿Te gusta ese tipo de series? Entonces, ¿cómo de repente ese gusto lo puedes traslapolar hacia un libro? Hacia una historia similar, hacia una historia que contenga los mismos elementos que hacen que esto también funcione para ellos. Es bastante de eso. Creo que no podemos poner a todos los lectores en un saco. Porque así como dentro de la comunidad lectora hay diferentes tipos de comunidades dentro. Los que leen terror, los que leen romance, los que leen ciencia ficción, los que leen fantasía. Entonces es bastante difícil que haya un libro exacto, un libro, un tipo de libro exacto que haga que el lector, una persona se convierta en un lector automáticamente. Va a depender bastante, es bastante subjetivo y es bastante de analizar. Si tú quieres ayudar a alguien que se convierte en un lector, es primero vas y le preguntas qué te gusta, qué no te gusta. Y a partir de eso vas sacando recomendaciones. Y créeme que una vez que consigues un primer libro, vas a poder ayudarlo a que pueda descubrir la lectura como un proceso divertido y también al mismo tiempo que te ayude a generar mayores oportunidades para desarrollar tu lenguaje e imaginación. Perfecto, le comento que acá tenemos un bombardeo de preguntas, así es que el tema está muy interesante. Mire, hay una pregunta acá. ¿Cuál es su opinión sobre el plan lector y sus libros sugeridos? Actualmente no soy muy consciente de cómo es el plan lector. Las opiniones que he dado al inicio, por ejemplo, están bastante arraigadas a mi experiencia personal. Creo que actualmente sí hay un proceso de escucha al alumno bastante fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado la oportunidad de tener conversaciones con profesores. Profesores que enseñan a personas que ahora son estudiantes. Yo tengo ayer cumplí 28 años. Entonces, créanme que yo cuando te hablo de 1999 o 2000, 2001, donde sí era una parte de obligación y yo sentía que habían libros que uno que otro que me gustaba, pero otro realmente sentía que era una obligación y no los quería leer. Era un niño de repente un poco rebelde. Y mi percepción siempre era de que esto hacía que las personas se desgasten y no quisieran. O sea, una vez que todo tu colegio, toda tu secundaria, viviste obligado a leer, la primera opción que vas a tener cuando sales del colegio, cuando tienes tu poder de decisión, tienes cierta dominancia en tus decisiones, obviamente va a ser no leer, porque te obligaron todos estos años, y ¿qué vas a hacer cuando te den la oportunidad de ser libre? Es no leer. Es como alguien que estuvo en la cárcel 5 años, cuando sale de ahí no va a decir quiero volver, es imposible. Entonces, pero creo que actualmente, y lo digo porque he conversado con varios profesores en diferentes colegios, es que están teniendo esta escucha activa con los estudiantes. Tienen escuchas activas y tienen formas en las que ya no solo es de repente hablar un papelote gigante, poner el resumen del libro, los personajes principales y cuál es la trama y presentar, ¿no? Sé que los hacen crear contenidos a través de videos, a través de audio, lo cual es también bastante nutritivo y creo que hace que la experiencia sea un poco sea mejor, porque está que habla con estos nuevos niños, con nuevas generaciones, con contenidos que ellos mismos consumen y lo están empezando a crear. Les dicen, tú vas a ser como un youtuber, vas a hablar sobre el libro y lo hacen. He visto varios profesores que lo llevan a sus alumnos a grabar o que de repente dicen, mira, haz esta historia, crea memes a partir de esta historia. Entonces, los profesores han empezado a mutar su forma de enseñar o de acercar los libros a los niños o a los jóvenes, lo cual no te voy a asegurar 100% cómo se plantea ahora porque realmente no lo he revisado, sería cuestión de mentirte, tendría que revisar, checar qué están haciendo ahora, pero hasta el conocimiento que yo tengo hasta ahora,
o los que me ha tocado vivir, es que los profesores tienen bastante escucha activa con sus alumnos, lo cual me sorprende bastante y me resulta bastante gratificante, y considero que las futuras generaciones van a tener bastante acercamientos a los libros, y eso realmente me emociona mucho. Excelente. Ahora que menciona justamente a Harry Potter, acá tenemos una pregunta sobre el tema. ¿Cree que todo este fenómeno de adaptaciones de libros a series y películas beneficia o perjudica la lectura de los libros? Y en tal sentido también, ¿qué opinión tiene sobre los clubes de lectura? Para la primera pregunta, yo creo que es un acercamiento. Yo he descubierto algunos libros a través de películas. Eh, y lo cual es que a veces yo no sé, porque yo soy de esos lectores que dicen no voy a leer la película hasta que termine de leer el libro. Pero hay momentos donde leo el libro y al final o al inicio le vas, ¿dónde está el libro? Y te permite descubrir. Yo no creo que sea yo no creo que sea una forma que obstruya el desarrollo del libro, porque incluso los libros que son convertidos a películas tienen un incremento increíble en cuanto a ventas. Lamentablemente la forma en la cual los libros se publicitan actualmente, que las personas se dan a conocer, es bastante escasa en cuanto a presupuestos para publicidad o para poder generar pauta en internet, por ejemplo, donde de repente puedas ver una valla gigante, un libro nuevo tal, y ves una valla en la calle. Eso no existe actualmente. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto, porque no se consume mucho el libro, porque las editoriales no tienen ese presupuesto tan grande como para poder poner eso en todos lados. Las películas son como una ventana gigante para que las personas descubran nuevas historias y a partir de eso compren los libros. Créanme que cuando un libro se vuelve película, o cuando de repente un libro que no es muy conocido de pronto es película, empieza y explota el consumo de este libro. Obvio sé que no de repente el 100% de personas que han comprado el libro todos van a terminar leyéndolo, pero de repente el 50% sí, el 40% de personas sí los empiezan a leer. Entonces eso es bastante, creo que es una ayuda en la que se puede exponer estas historias. Y para el segundo, creo que los clubes de lectura son la forma más increíble de poder leer, porque aquí lo que tienes es una lectura acompañada. La lectura suele ser un hábito bastante solitario, a un hábito en que tú estás leyendo solo, cierras el libro, no tienes con quién hablar. En cambio, un club de lectura es increíble porque mientras vas avanzando, conversas con las personas que son parte del club, al final te juntas con esas personas, empiezas a conversar con ellos, empiezas a tener debates. Algo que dije hace rato también fue que cómo se complementa la lectura a partir del debate. Si no hay un debate, créeme que no vas a sentir el 100% de poder disfrutar un libro, donde alguien diga, a mí no me gustó, a mí sí me gustó, ¿y por qué no te gustó? Ah, por esto, por eso, por esto. Y de repente ves un punto de vista que tú no habías visto antes. O la persona que se está negando descubre una forma en la que de repente el personaje no lo había visto de esta manera. Entonces, creo que los clubes de lectura son una herramienta bastante importante para desarrollar hábitos de lectura, para hacer que la lectura sea acompañada y sobre todo para generar este debate, porque no todos vamos a ver el libro de la misma manera. Ok, interesante. Acá tengo una pregunta que también es muy, digamos, interesante y poco aplica también a mi experiencia. Acá nos preguntan si los cómics realmente tienen algún impacto dentro del hábito de la lectura. Yo le comento esto por una experiencia personal, porque yo soy de los años 70. Imagínense que en esos tiempos no había internet, no había absolutamente lo que hoy por hoy los niños tienen, toda esa sobreestimulación multimedia, ¿no? Yo me acuerdo que lo que teníamos como para nosotros eran los llamados chistes, ¿no? No Claro. sabía leer, me acuerdo, pero veía los dibujos y me imaginaba lo que decían los personajes en esas burbujas de texto, por ejemplo. Y eso me generaba la curiosidad de entender qué es lo que estaban diciendo entre ellos, ¿no? Algo así está pasando, por ejemplo, con un hijo que tengo que está, de igual manera, ve estos textos en sus cuadernos, todavía de pre-kinder, y ya se va imaginando historias, ¿no? Lo Ujú. interesante es que lo ve a través de una tablet, ¿no? O sea, el medio, el canal en el cual se transporta la comunicación, no es un papel, ¿no? Sino es Claro. un dispositivo electrónico. Lo que sí le interesa básicamente es que ahora que le cuente, que hable la tablet sobre el cuento, ¿no? Pero él se está imaginando, pero todavía no está, digamos, leyendo. En cambio, en el cómic uno buscaba entender lo que estaba escrito ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué punto hay digamos, sincronía o se junta tanto el interés por querer descifrar lo que está escrito, porque los niños aún no saben leer en cierto punto, y en qué punto, digamos, podría afectarse por la gran, digamos, gran impacto de estimulación multimedia que hay, ¿no? O sea, ¿cómo pues, podría de alguna manera equilibrar ambas situaciones? ¿Cuál es su opinión?
Creo, o sea, creo que para lectores pequeños la parte gráfica son bastante de ayuda, la ayuda visual, o para primeros lectores también, no necesariamente niños de menores de 5 años. También para personas que más adelante, si 7, 10, 11 años, les cuesta un poco a través de las figuras o las imágenes lo pueden lograr. Creo que los cómics sí, a veces puede que las imágenes sean un poco más gráficas, un poco no tan explicativas, pero creo que también es parte de la evolución. Creo que de repente alguien que comenzó leyendo libros multimedia más explicativos puede saltar a los cómics y de repente de los cómics poder saltar a los libros. Y no necesariamente es en orden, porque hay lectores que solo leen cómics y tampoco está mal, porque eso, los cómics no es que alguien los dibuja y ya está. Ahora actualmente los cómics tienen guionistas que piensan toda una historia, tienen ilustradores gráficos que buscan que esa imagen se desarrolle de manera adecuada de acuerdo al guión que se creó. Entonces, una forma de consumir los libros, las historias, la ficción, también son los cómics. Y no creo que los cómics sean mejores que los libros tampoco. Creo que son también formatos diferentes que pueden coexistir. Y tranquilamente alguien que lee cómics puede pasar a libros, o alguien que lee libros puede pasar a cómics, o también compartir ambos lados y empezar a disfrutarlos. Ahora los cómics tampoco no solo se consumen a través de formato físico, ahora también hay suscripciones, por ejemplo, a Marvel a través de leer toda su biblioteca de cómics pagando cierta membresía mensual. Entonces, creo que la forma de consumo no es tanto el problema y también tampoco es un problema que un cómic de repente sea, no es mejor que el libro ni peor. Eh, y me gusta mucho cómo los cómics han sobrevivido, porque estaban ya en un punto de repente en su decadencia y gracias a las películas de Marvel, DC y toda esta apuesta cinematográfica ha hecho que esto también crezca. Y no todos los cómics que existen allá afuera se han convertido en películas. Y hay un montón de historias que también se pueden disfrutar, escritas por guionistas que han tomado personajes que ya muchas personas conocen y los disfrutan, ¿no? Creo que es más de, como digo, de coexistencia, de bastante de percepción del lector, o sea, hay muchos elementos ahí. Y creo que el cómic no es peor que el libro y creo que son formatos que se pueden disfrutar ambos. Ah, perfecto. Acá me hicieron llegar otra pregunta. ¿Hacia dónde va la lectura en estos tiempos, tal cual como se está construyendo este mundo digital? Yo lo veo más de lectura hacia ficción, no tanto a temas de estudiantiles, porque eso obviamente ya tiene un nivel totalmente diferente y académico. Para la parte de ficción, yo creo que apunta bastante al entretenimiento. Se convierte en una forma de pasar el momento. Se convierte en una forma en la que una alternativa a Instagram, una alternativa a tu momento que pasas en TikTok, una alternativa de no ir al cine. Es una forma de entretenerse, pero lo bonito de esto es que te ayuda, como ya dije repetidas veces, es que tu imaginación, quieras o no, empieza a trabajar. Tu imaginación, las Claro. palabras que aparecen empiezan a quedarse en tu cerebro. Entonces, son varias cosas divertidas. Y a mí lo que me gusta en los libros es que yo tengo el poder de imaginarme estos lugares, estos personajes. Y yo luego me cierro el libro y trato de pensar en qué pasó después. Entonces, una experiencia sensorial totalmente diferente obviamente las películas. Entonces creo que se apunta actualmente hacia bastante entretenimiento, a cómo pasar el momento, en cuanto a ficción, obviamente, ¿no? Y eso es lo que se está buscando actualmente para poder mover los libros. Ok, Arnold, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por la información que nos ha compartido, sus puntos de vista que son muy valiosos, nos ha ilustrado bastante sobre este tema que realmente a todos nos atañe, como es la lectura. Sus palabras finales, por favor. Eh, bueno, comentarles una vez más gracias por el espacio. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Crean, hablar sobre libros es bastante divertido. Sé que hay muchas percepciones de los libros, sé que muchas personas tienen diferentes formas de analizar los libros, pero créeme que al final de cuentas lo importante es que puedas disfrutar las historias. La percepción que tengas, el tipo de libros que leas, el tipo de formato que elijas, el tipo de historia, el tipo de género, no va a determinar qué tan bueno o mal lector seas, sino va a determinar que estás optando por los libros como una forma de entretenimiento y que al mismo tiempo te ayuda a desarrollar muchas cosas de manera cognitiva. Entonces, es eso, mi palabra final es que no te midas de acuerdo a conceptos que de repente no están de acuerdo a ti, que busques y pienses más en ti mismo y que te gusta, qué quieres hacer. Ya después, una vez que seas lector, puedes compararte con otros lectores y empezar a debatir, que tampoco está mal. Es eso, y espero que puedan usar estos consejos para que ustedes mismos puedan encontrar su siguiente lectura y descubrir qué es leer para ustedes. Gracias, Arnold, gracias y esperamos tenerlo en otra próxima edición de Conectados a la Cultura. Muy gentil y gracias por su participación. Gracias a ti y a todas las personas que están conectadas. Excelente, gracias.